Un hombre encerrado en prisión, no por unos meses, no por unos años, sino por casi 30 años. 30 años viviendo en el aislamiento más absoluto, trabajando como esclavo, privado de toda libertad, tratado por todo un sistema como si no fuera un ser humano. Solo con oírlo ya se te hace un nudo en la garganta, ¿verdad? Pero lo que realmente me dejó impactado es que cuando lo liberaron no se volvió loco, no buscó venganza, no destrozó nada. Al contrario, hizo algo que dejó al mundo entero paralizado. Y eso no es todo. De ser considerado un preso peligroso por el gobierno, pasó a convertirse en presidente. Sí, lo oíste bien, presidente, un comeback tan épico que ni en las películas se atreverían a escribir algo así. Pero la pregunta es, ¿qué pasó durante esos 27 años? ¿Cómo un ser humano empujado hasta el fondo del abismo pudo salir con la cabeza tan fría y el corazón aún más caliente que antes de entrar? Si te está gustando, dale like, suscríbete al canal y deja un comentario apoyando. Vamos, bueno, ahora sí, te voy a contar desde el principio esta historia que es una verdadera locura. Dios mío, al oír cómo fue su vida después, con todo ese drama, cualquiera pensaría que de niño tuvo una infancia trágica, llena de maltratos y horrores, pero no, amigos. La infancia de Nelson Mandela al principio fue tan normal que casi no hay nada que contar. Nació en 1968 en un pequeño pueblo llamado Mbeso, en Sudáfrica. Un pueblo rural de verdad, naturaleza, ríos, niños corriendo descalzos, vida en comunidad tribal, se oye pacífico, puro e inocente. Pero ese normal solo era la superficie. Porque desde muy pequeño Mandela creció en una sociedad que, dicho sin rodeos, estaba completamente enferma. Una sociedad donde las personas eran clasificadas solo por el color de su piel. Los blancos estaban en la cima, tenían poder, dinero y la ley de su lado. Y los negros como él, lo siento, prácticamente no tenían ningún derecho. Donde quiera que fueran, los controlaban, los despreciaban y los trataban como ciudadanos de segunda o incluso peor. A los negros no se les permitía entrar en ciertas zonas, no podían usar los mismos transportes, ni recibir una educación decente como los blancos. Y lo peor es que todo eso estaba legalizado. Es decir, lo injusto se había convertido en normal dentro de esa sociedad. Y precisamente en ese entorno, Mandela, un niño que parecía despreocupado, empezó a sentir que algo no estaba bien. No es que lo entendiera todo de inmediato, pero era esa sensación incómoda en el pecho. Como, ¿por qué tengo que ser tratado diferente solo por haber nacido con este color de piel? Esa pregunta al principio solo era una pequeña chispa, pero con el tiempo se convirtió en una gran llama que incendió toda su vida. Y hay un detalle que da escalofríos de solo oírlo. El nombre real de Mandela era Rolihlahla, que en Xhosa significa el que causa problemas. Cuando lo escuché pensé, madre mía, era el destino. Un niño que nace en una sociedad llena de injusticias con un nombre así, era imposible que su vida fuera tranquila. Pero en ese momento seguramente ni el propio Mandela imaginaba que los problemas que iba a causar no serían solo para unas cuantas personas, sino que harían temblar todo un sistema, todo un país. Y obligarían al mundo entero a mirarse en el espejo, porque desde que era un niño creciendo en esa sociedad tan injusta, Mandela no eligió callarse y vivir el día a día como hicieron muchos otros. Estudió, se metió en la carrera de Derecho que parecía un camino seguro y estable, como ser abogado y llevar una vida normal. Pero, Dios mío, cuanto más estudiaba y entendía la ley, más se daba cuenta de una verdad que dan ganas de gritar: esa supuesta ley no servía para proteger la justicia, sino para legalizar la opresión. Imagínate, estudias Derecho con la ilusión de ayudar a la gente y defender lo correcto, y un día descubres que el propio sistema está asfixiando a tu pueblo, especialmente a los negros. Si yo estuviera en esa situación, me volvería loco, y Mandela también lo sintió. No era una persona impulsiva ni rebelde sin razón. Al principio todavía creía en el cambio pacífico, confiaba en que con conocimiento y argumentos se podía luchar, pero la vida no es tan fácil. Cuando Mandela empezó a participar en los movimientos contra el régimen del apartheid, todo se puso muy tenso. Lo vigilaban, lo seguían, lo ponían en la lista de peligrosos. De ser un abogado, poco a poco se convirtió en un hombre que el gobierno tenía que temer. Y aquí viene la parte más dolorosa. No es que a él le gustara el enfrentamiento, sino que las circunstancias lo obligaron a elegir.
cuando te callan la voz, cuando reprimen las protestas pacíficas, cuando la ley ya no está del lado de la justicia. ¿Qué haces? ¿Te callas y aguantas o te levantas? Mandela eligió levantarse. Pero el precio que tuvo que pagar no fue nada barato. Empezó a involucrarse más profundamente en las actividades de resistencia e incluso tuvo que aceptar métodos que antes él mismo había dudado en usar. Esta es la parte que me parece más humana. No era un héroe perfecto desde el nacimiento, sino una persona normal empujada al límite, obligada a tomar decisiones extremadamente difíciles. Y desde ese momento, Mandela entró oficialmente en un camino sin retorno. Un camino en el que cada paso podía costarle la libertad e incluso la vida. En 1952, Nelson Mandela fue detenido. Suena simple, pero te juro que fue una caída libre en toda regla. De estar luchando por sus ideales, se precipitó directo al fondo, sin frenos. Después vinieron una serie de juicios cuya sentencia ya estaba escrita de antemano. En 1954, en el famoso juicio de Rivonia, lo condenaron a cadena perpetua. Cadena perpetua, amigos, es decir, prácticamente una sentencia de enterrarlo en vida, tu vida se acabó, y no acabó ahí. Lo enviaron a la isla de Robben, un lugar que solo con describirlo ya se te hiela la sangre. Viento del mar que corta la cara, rodeado de piedras y mar por todas partes, completamente aislado del mundo exterior. Las condiciones de vida, mejor ni hablar. Los presos tenían que hacer trabajos forzados todos los días, romper piedras bajo un sol abrasador, comer mal, dormir en condiciones precarias. Hubo épocas en las que ni siquiera pudo ver a su familia durante años. Al leer esta parte se me hace un nudo en la garganta, porque ese sentimiento de estar separado del mundo, de ser olvidado, da más miedo que cualquier golpe físico. Pero lo más terrible no era el sufrimiento del cuerpo. Era el psicológico, era la sensación de que cada día pasaba sin saber cuándo terminaría. Era mirar hacia el futuro y ver solo un gris interminable sin salida. Muchas personas en esa situación se habrían derrumbado, se habrían rendido, se habrían dejado erosionar hasta dejar de ser ellos mismos. Y eso exactamente era lo que el sistema quería: quebrar el espíritu, destrozar la voluntad, convertir a un hombre en una sombra. Pero Mandela no se rompió, te lo juro. Esta parte me pone la piel de gallina. En medio de un lugar diseñado para generar desesperanza, él empezó otro viaje, el de fortalecer su mundo interior. Leía libros, reflexionaba, observaba, se disciplinaba a sí mismo paso a paso. Seguramente hubo días en los que se sintió cansado, dolido y con ganas de rendirse. Nadie es fuerte todo el tiempo, pero la diferencia está en que no permitió que esos momentos lo definieran. Querían convertirlo en un perdedor, en un símbolo apagado. En cambio, Mandela, en silencio, estaba construyendo una versión de sí mismo más fuerte, más resistente y más profunda justo dentro de esa tumba en vida. Te lo digo en serio, solo ir 27 años en prisión ya agobia, pero ponerte en esa situación es cuando te das cuenta de lo brutal que fue. 27 años, amigos. No son 2 o 3 años para reiniciar la vida, sino casi 3 décadas cortado del mundo. Los amigos envejecen, los familiares cambian, la sociedad de afuera evoluciona día a día y tú sigues ahí, en una celda estrecha, repitiendo la misma rutina todos los días. Si fuera yo, me habría vuelto loco, de verdad. Pero Mandela no. Y aquí es donde empezó su verdadera transformación. Al principio era un ser humano normal, sentía rabia, resentimiento y dolor. Ser tratado así y no enfadarse sería cosa de santos. Pero en lugar de dejar que esa amargura lo consumiera, hizo algo que cuando lo escucho todavía me cuesta creer, se volvió hacia adentro. Empezó a estudiar, a leer, a reflexionar, a disciplinarse poco a poco. Como si cada día que pasaba no lo dejara escapar, sino que lo convirtiera en un ladrillo para reconstruirse a sí mismo. Hay una reflexión que me dejó impresionado. Mientras le quitaban la libertad física, Mandela aprendió qué es la verdadera libertad. No se trata de caminar por la calle ni de hacer lo que uno quiere. Se trata de no permitir que el odio controle tu corazón. Suena simple, pero imagínatelo, después de casi 30 años de injusticia, no guardar rencor. Dios, si yo fuera él, seguro que ya tendría una lista de venganza preparada. Y aquí viene el verdadero drama interior. Mandela no era que no tuviera momentos en los que quisiera vengarse. Claro que los tuvo. Hubo veces en las que seguramente pensó, ¿por qué tengo que soportar esto? ¿Por qué ellos tienen derecho a hacerme esto?
pero al final eligió no dejar que esos pensamientos dirigieran sus acciones. Eligió mantener la lucidez, la humanidad y una mente lo suficientemente fría como para no convertirse en lo que estaba combatiendo. Precisamente en esa cárcel, Mandela pasó de ser un luchador a convertirse en un símbolo. No porque gritara más fuerte, sino porque fue el más firme. No porque no sintiera dolor, sino porque supo soportar ese dolor y transformarlo en fuerza, como si lo hubieran encerrado para hacerlo pequeño, y al final, sin querer, lo convirtieron en alguien mucho más grande que nunca. Después de 27 años de cautiverio, el 11 de febrero de 1960, Nelson Mandela salió de la prisión. Suena simple, ¿no? Pero imagínate, no solo era un hombre cruzando una puerta de hierro, era el mundo entero conteniendo la respiración, siguiendo cada uno de sus pasos lentos, pero cargados con toda la historia a sus espaldas. ¿Qué esperaba la gente en ese momento? Esperaban una explosión de rabia, esperaban declaraciones duras, esperaban una venganza espectacular después de casi 3 décadas de humillación. De verdad, cualquiera en su lugar se habría vuelto loco. Yo mismo, al llegar aquí, ya me imaginaba la escena con él saliendo con una mirada que decía, les llegó la hora, pero no, Mandela salió con una calma que cuesta creer, sin gritos, sin rencor, sin echar más leña al fuego. Al contrario, habló de reconciliación. Llamó a los sudafricanos, tanto negros como blancos, a construir juntos el país. Dios mío, cuando llegué a esta parte me quedé sin palabras, como, ¿en serio? Después de tantos años, ¿no siente odio? Pero cuanto más lo pienso, más entiendo, esto no era debilidad, era un nivel de fortaleza que muy pocos alcanzan. Perdonar no significa olvidar todo lo que pasó. Reconciliarse no significa negar el sufrimiento, es mirar de frente tus heridas, pero no permitir que esas heridas te conviertan en una persona peor, en una versión oscura de ti mismo. En el momento en que Mandela cruzó esa puerta, no solo recuperó la libertad física, también se liberó de la cadena más peligrosa, el odio, y esa fue la verdadera remontada maestra de toda esta historia. No solo pasó de prisionero a hombre libre, sino de alguien que tenía todas las razones para odiar al mundo, a alguien que eligió amar de nuevo a ese mismo mundo. De ser considerado por el gobierno un criminal peligroso, de haber sido encerrado casi 30 años como si quisieran borrarlo de la sociedad, pocos años después se convirtió en presidente de Sudáfrica. Suena tan absurdo que, si no fuera una historia real, creo que criticarían al guionista por poco realista. En 1954, por primera vez en la historia de Sudáfrica, se celebraron elecciones democráticas reales y Nelson Mandela, el hombre que había pasado casi 3 décadas en prisión, se convirtió en el primer presidente negro del país. Ese momento no fue solo una victoria personal, sino la victoria de millones de personas que habían sido consideradas indignas de tener voz. Pero llegar a la presidencia solo fue el comienzo de un problema mucho más complicado. Imagínate un país que apenas salía de un régimen de segregación racial profundamente dividido y lleno de odio acumulado. Por un lado, los negros que habían sido oprimidos, por el otro, los blancos que habían tenido el poder. Bastaba un error para que estallara una guerra civil en cualquier momento. Y en esa situación, Mandela tenía el poder en sus manos. Podría haber devuelto todo lo que había sufrido, y la verdad, mucha gente lo habría apoyado. Pero no. Una vez más, Mandela eligió el camino más difícil, la reconciliación. No usó el poder para vengarse, sino para sanar. Llamó a la gente de ambos bandos a sentarse juntos, a dialogar, incluso a perdonarse. Algunas de sus decisiones fueron criticadas, incluso por sus propios seguidores. ¿Por qué tenemos que aguantar? ¿Por qué no reclamamos todo? La presión debió de ser brutal. Pero Mandela entendía algo que pocos ven. Si seguían alimentando el odio, Sudáfrica nunca saldría de ese círculo vicioso de sufrimiento. Para avanzar, alguien tenía que atreverse a parar, y esa persona fue él. Lo que más admiro no es que llegara a la posición más alta, sino cómo se comportó una vez allí, sin arrogancia, sin venganza, sin convertirse en una versión de aquellos que le habían hecho daño. Mantuvo la cabeza fría, el corazón limpio y usó su poder para reconstruir la confianza de toda una nación. Lo que realmente queda de Mandela al final es lo que hace que la gente lo recuerde para siempre. No dejó un imperio, ni un poder abrumador, ni una fortuna enorme. Lo que dejó fue una forma de ser persona. Suena simple, pero cuanto más lo piensas, más difícil te parece.
La primera lección que más me cala es: la adversidad no te define. Dios, decirlo es fácil, cualquiera lo dice, pero vivirlo como Mandela es otra cosa. Encerrado casi 30 años, privado de libertad, tratado como si no fuera humano, y aún así salir sin que su alma estuviera deformada, sin convertirse en alguien lleno de odio, eso sí es de otro nivel. Mucha gente con solo un par de heridas ya se amarga con la vida. Él, en cambio, fue aplastado hasta el fondo y eligió levantarse de una forma completamente diferente. La segunda lección: el coraje no es no tener miedo. Mandela no era alguien que no sabía lo que era el miedo. También tuvo momentos de duda, de inseguridad, de lucha interna. La diferencia es que siguió adelante, hizo lo correcto aunque sabía que era difícil y que el precio era muy alto. Muchas veces desde afuera pensamos que un héroe tiene que ser ardiente, imparable. Pero el verdadero coraje es mantener la cabeza fría y el corazón sin dejarse arrastrar por emociones negativas. Y esto es lo que me parece el punto más alto. El verdadero poder no está en cuántas cosas puedes destruir, sino en cuántas puedes sanar. Mandela tenía todas las razones para arrogarse, para hacer pagar a quienes le habían causado tanto dolor, pero no eligió ese camino, eligió uno mucho más difícil: perdonar, reconciliar y reconstruir la confianza. Suena suave, pero en realidad es la fuerza de alguien que se conoce profundamente a sí mismo. Creo que lo que hizo diferente a Mandela no fue que nunca cayera, sino la forma en que se levantó. No se levantó para vencer o humillar, sino para levantar a toda una nación con él. Y probablemente por eso, aunque ya no esté en este mundo, la gente sigue recordándolo como un verdadero símbolo. ¿Qué te parece la historia de este gran presidente? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerla. Nos vemos en la próxima historia.